¿Cuántas veces has sentido que simplemente no logras conectar de verdad? Quizás has probado las frases perfectas, seguido los consejos de Internet, incluso has cambiado tu forma de ser, pero algo siempre falla. Las conversaciones se enfrían, ellas pierden el interés, y tú te quedas con esa sensación amarga de no ser suficiente. La verdad duele no estás fallando porque te falte técnica, estás fallando porque estás siendo falso. Cada línea ensayada, cada estrategia calculada, cada truco que intentas, ella lo percibe. Y en ese instante, la conexión muere antes de nacer. Porque las mujeres no buscan un actor siguiendo un guión. Buscan algo que se ha vuelto extraordinariamente escaso en autenticidad. ¿Y sabes qué es lo más frustrante? Que dentro de ti ya existe todo lo necesario para conectar profundamente, pero nadie te enseñó cómo hacerlo sin perder tu esencia, sin convertirte en alguien que no eres. Aquí descubrirás algo diferente. No más técnicas vacías. No más manipulación. Solo el camino hacia la conexión emocional genuina que hace que una mujer te vea, te escuche de verdad y elija quedarse. Porque al final, la magia no está en lo que dices, está en quién eres cuando lo dices. En un mundo donde las relaciones humanas parecen cada vez más complicadas, y las conexiones auténticas se vuelven escasas, muchas personas sienten que están perdiendo la capacidad de atraer a quienes realmente desean. La interacción con las mujeres en particular puede volverse una fuente de frustración, inseguridad o confusión, especialmente cuando la mayoría de las técnicas tradicionales parecen no funcionar. La sociedad, con sus innumerables consejos y trucos, ha creado un entorno en el que a menudo se busca manipular o forzar una respuesta en lugar de conectar genuinamente, lo cual suele conducir a resultados temporales o insatisfactorios. Sin embargo, tras esa superficie de técnicas superficiales, existe un mundo mucho más profundo que pocos logran comprender. El secreto yace en entender que disparadores psicológicos despiertan en ellas una atracción espontánea, sin necesidad de esfuerzo o de una estrategia rígida y artificial. A lo largo de los años, muchas de las fórmulas que prometen hacer que cualquier mujer te persiga parecen centrarse en técnicas manipulativas o en ridículas fórmulas de seducción que, en realidad, solo generan una distancia emocional. La verdad es que la clave no reside en actuar de determinada manera para conseguir una reacción momentánea, sino en entender que estímulos internos despiertan en ellas una respuesta natural y auténtica. Esto implica comprender que cada mujer, en su esencia, tiene aspectos que pueden ser estimulados de manera sutil, sin que parezca una estrategia calculada. Es un juego de energía, de confianza en uno mismo, de autenticidad y de conexión emocional que, si se domina, puede transformar por completo la dinámica de cualquier acercamiento. El problema radica en que la mayoría de las personas se concentran en aspectos superficiales, como vestirse, qué decir en el momento preciso, o cómo reaccionar ante una respuesta determinada. Pero estas acciones, si no están respaldadas por un conocimiento profundo de lo que realmente enciende la chispa en la mente y en el corazón de una mujer, terminan siendo esfuerzos vacíos que generan solo frustración. La verdadera cuestión es que elementos internos, psicológicos y emocionales, pueden ser activados de manera espontánea para crear una atracción genuina. La realidad es que, más allá de la apariencia física o de los discursos preparados, existen disparadores que todos llevamos dentro, que si se entienden y se utilizan con precisión, hacen que cualquier mujer sienta esa irresistible necesidad de buscar tu compañía, sin que tengas que esforzarte demasiado para ello. En este contexto, surge una pregunta fundamental. ¿Qué tiene que pasar en su mente o en su emocionalidad para que se sienta naturalmente atraída? La respuesta no es una fórmula mágica, sino una serie de principios invisibles que, cuando son aplicados de manera auténtica, generan un efecto magnético. No se trata solo de manipular o de seguir pasos mecánicos, sino de crear un ambiente psicológico en el que ella se sienta valorada, intrigada y conectada de manera genuina. Por eso, en este camino por descubrir esos disparadores, la clave está en entender qué aspectos internos
podemos activar de forma natural para que ella misma sienta la necesidad de buscarte, de conocerte más y, en última instancia, de perseguirte sin que tú tengas que hacerlo con esfuerzo o desesperación. Este proceso requiere una percepción más profunda de uno mismo y del modo en que interactuamos con el mundo emocional que nos rodea. Es un aprendizaje que trasciende las fórmulas superficiales para llegar a un nivel de conexión auténtica, en el que las acciones y las palabras dejan de ser meros instrumentos y se convierten en reflejo de una presencia genuina. La belleza de todo esto radica en que, cuando se comprende y se aplica correctamente, la atracción se vuelve algo natural, espontáneo, y la mujer siente que ha encontrado en ti algo que no puede dejar pasar, sin que tú tengas que buscarla desesperadamente ni poner en riesgo tu autoestima con intentos forzados. La verdadera magia está en crear los ambientes internos y externos adecuados para que, simplemente, ella se sienta atraída por quien verdaderamente eres en tu esencia. Una de las facetas menos exploradas en la atracción auténtica radica en la percepción de independencia y autovaloración que proyectas sin necesidad de hacer alarde. Muchas veces, el mayor disparador psicológico es simplemente demostrar que tienes tu propio rumbo, que no necesitas validación externa para sentirte completo. Esto se traduce en acciones cotidianas como mantener una rutina personalmente enriquecedora, invertir en tus pasiones y no depender emocionalmente de la respuesta de ella o de cualquier otra persona para sentirte bien contigo mismo. La clave está en que esa seguridad interna se refleje en tu lenguaje corporal y en tu actitud, haciendo que cada interacción sea como un espejo en el que ella vea una persona que se valora y que, por ende, resulta naturalmente atractiva. La fuerza de esta percepción radica en que no se trata de aparentar, sino de consolidar una autoestima sólida que, sin esfuerzo consciente, termina siendo irresistiblemente seductora. Consecuentemente, otro aspecto que profundiza en los disparadores es la manera en que gestionamos el silencio y la presencia. Muchas veces, en el intento de impresionar o mantenerla interesada, caemos en la trampa de llenar cada momento con palabras, intentando ser divertidos o ingeniosos a toda costa. Sin embargo, la verdadera magia reside en aprender a dominar el arte de la pausa, la capacidad de sostener una mirada sin hablar o mantener una postura relajada en presencia de ella. Provoca en su cerebro un fenómeno similar al de un imán que no necesita estar en movimiento constante para atraer. En esos silencios, ella comienza a imaginarse detalles que quizás ni existen, proyectando emociones e intereses propios. Y ese ejercicio de imaginación la conecta emocionalmente con tu energía de manera mucho más profunda que cualquier comentario superficial. Otra capa significativa en el disparador psicológico es la percepción de misterio genuino que proyectas. No se trata de ser enigmático por capricho, sino de cultivar un aire de autenticidad que despierte curiosidad sin artificio. Por ejemplo, si compartes aspectos de tu vida, hazlo con cierta moderación, dejando siempre espacio para que surjan nuevas preguntas y exploraciones. La clave está en no revelar todo de inmediato, sino en ofrecer pequeñas pistas sobre quién eres, qué te apasiona y qué buscas en la vida, sin caer en la tentación de contar toda tu historia en una sola sesión. Cuando ella percibe que hay aspectos de ti que permanecen en la sombra, se activa en su cerebro esa chispa de interés que, a la vez, surge de su deseo de descubrirte más, de entender qué hay detrás de esa fachada calmada y segura que proyectas. En este mismo contexto, el contraste entre confianza y vulnerabilidad bien gestionada funciona como un disparador aún más poderoso. La seguridad excesiva puede llegar a parecer como una fachada inamovible, pero una dosis sutil de vulnerabilidad genuina, por ejemplo, admitir un pequeño error, mencionar una inseguridad aceptada o reconocer que aún estás en proceso de crecimiento personal, humaniza la interacción. De esta manera, ella percibe que no estás a la defensiva, sino abierto a compartir aspectos reales de tu existencia, lo cual genera empatía y crea una conexión emocional más profunda. Es como cuando un río, en su camino,
Encuentra rocas y curvas, adaptándose sin dejar de ser un flujo constante de vida. La vulnerabilidad auténtica. Si se expresa con naturalidad, vuelve al protagonista más creíble y, en consecuencia, más capturador de esa atracción que surge sin esfuerzo. Asimismo, en la construcción de estos disparadores, no hay que olvidar el poder de la coherencia entre lo que dices, cómo actúas y cómo te sientes interiormente. La autenticidad es la catedral en la que se edifica cualquier estrategia de atracción. Cuando tus acciones reflejan tus valores internos, ella no solo siente interés, sino una especie de sintonía que va más allá de las palabras. La congruencia entre lo que expresas y tu comportamiento crea un efecto de confianza, que resulta muy difícil de manipular o contradecir. En la práctica, esto significa que si valoras la honestidad, ser sincero en tus pensamientos, en tus límites y en tus deseos, genera un entorno en el cual ella puede confiar en ti, sin que tengas que forzar ninguna situación. La confianza auténtica, por tanto, se vuelve un disparador psicológico poderoso porque despierta en ella una sensación de seguridad emocional que naturalmente la lleva a buscar tu presencia y a seguir descubriendo quién eres. Por último, hay que profundizar en la importancia de la energía que transmites en cada interacción, la vibra que proyectas, esa resonancia interna que se manifiesta en tu tono de voz, en tu ritmo de movimiento y en tu actitud general, tiene un impacto mucho mayor del que solemos reconocer. En realidad, las mujeres detectan en tu presencia una coherencia entre tu estado emocional y tu forma de actuar, y esa coherencia activa en su subconsciente una ansia natural de mantenerse cerca. Un ejemplo sería mantener una actitud tranquila y segura, incluso en situaciones de alta tensión o incertidumbre, en lugar de reaccionar impulsivamente. Si logras mantener esa serenidad, ella percibe en ti un equilibrio interno que, sin lugar a dudas, enciende esa chispa de interés, que muchas veces se pasa por alto, pero que resulta decisiva en la atracción duradera. Adentrarse en la comprensión de que disparadores psicológicos activan la atracción. Sin esfuerzo requiere que profundices en la percepción del valor personal, en el contexto social y emocional. Cuando una mujer percibe que la interacción contigo no está basada en una constante validación, sino en una autoconciencia sólida, esa percepción se vuelve un imán natural. La manera en que gestionas tu presencia en diferentes ámbitos, ya sea en un entorno social, laboral o casual, define la forma en que ella te percibe como alguien que no busca aprobación, sino que transmite confianza en sus propios pasos. Es fundamental entender que no basta con aparentar seguridad, sino que en realidad esa seguridad debe estar arraigada en tu forma de pensar y en tu manera de actuar. Por ejemplo, si en una reunión logras mantenerte en silencio mientras observas, procesando con calma la situación, sin angustiarte por no hablar de inmediato, proyectas un control interno que despierta curiosidad y respeto. Esa actitud de serenidad genera en ella la percepción de un carácter resistente y estable, elementos que en su subconsciente se relacionan con la idea de que tú no necesitas ser el centro de atención para sentirte completo. Otra dimensión que refuerza estos disparadores es la gestión emocional en diferentes circunstancias, particularmente en aquellas que podrían generar incomodidad o tensión. Cuando enfrentas un malentendido o una situación incómoda sin perder el equilibrio emocional, transmites una fortaleza que no se impone, sino que se contagia. En realidad, la clave está en cómo canalizas esa fortaleza. Si logras mantener una postura relajada, una respiración controlada y una expresión facial que no revela nerviosismo, ella comienza a asociar tu presencia con una fuente de estabilidad. En el fondo, esa actitud sugiere que no dependes de las circunstancias externas para sentirte seguro, sino que tienes un centro interno que no se rompe ante la adversidad. Este aspecto no solo crea un respeto implícito, sino también genera en ella un deseo genuino de estar cerca para experimentar esa sensación de seguridad que solo alguien con un control emocional tan sólido puede ofrecer. La percepción de que no necesitas manipular la situación o forzar la conexión
se vuelve en sí misma un disparador poderoso, porque la hace sentir que su interés surge de una atracción auténtica, no de un intento desesperado por llamar tu atención. Ahora, considera cómo esta misma idea se aplica cuando entablas diálogos con ella desde una perspectiva de autenticidad absoluta. La honestidad emocional, en lugar de ser una simple virtud, se revela como un catalizador para crear un vínculo en el que ella se siente invitada a explorar aspectos más profundos de su propia existencia. Si logras comunicarte con sinceridad, mostrando tanto tus fortalezas como tus inseguridades controladas, creas un espacio donde la vulnerabilidad se vuelve un acto de confianza, no de debilidad. La clave aquí radica en la forma en que eliges qué compartir y cuándo hacerlo, construyendo un equilibrio entre lo que ofreces y lo que preservas para ti. Cuando ella detecta esa sinceridad, se activa en su mente una serie de respuestas automáticas que vinculan tu presencia con la sensación de que puede confiar en ti sin ser juzgada. La autenticidad, lejos de ser un simple recurso, se convierte en un disparador casi instintivo que despierta en ella la idea de que contigo puede experimentar un nivel más profundo de conexión emocional sin esfuerzo. En esta línea, el sentido de misterio no solo implica mantener cartas en la manga, sino también alimentar una curiosidad genuina basada en la percepción de que tú resguardas aspectos valiosos y desconocidos. La diferencia clave radica en que ese misterio no debe ser artificial, sino una consecuencia natural de tu forma de ser y actuar. Por ejemplo, si has logrado definir claramente tus metas y pasiones, pero mantienes un bajo perfil respecto a los logros pasados, ella empieza a imaginar qué más hay por descubrir en ti, alimentando esa sensación de que tu interior guarda secretos que valen la pena explorar. La misma percepción se activa en ella cuando percibe que posees un equilibrio entre el hablar y el escuchar, que sabes cuándo ofrecer una pista y cuándo guardar silencio, en un ritmo que parece orgánico y no forzado. ESA dinámica, en la que ella siente que tiene que investigar un poco para entender quién eres en realidad. Dispara en su mente la necesidad de conocerte más, de seguir acercándose sin sentir que tiene que forzar nada. La experiencia de ser intrigada naturalmente enriquece la atracción, elevando esa conexión a niveles que ninguna estrategia superficial podría lograr, porque se basa en la percepción de que hay un universo interno que solo ella puede explorar de manera genuina. Uno de los aspectos menos perceptibles pero más profundos que influyen en la atracción es la capacidad de crear un ambiente emocional en el que ella se sienta inspirada a ser mejor, sin sentir que está siendo manipulada o sometida. Este proceso no se basa en imposiciones, sino en ofrecer una sensación de crecimiento conjunto, donde cada interacción genera un impulso hacia su desarrollo personal. Cuando logras transmitir esa energía, ella empieza a asociar tu presencia con un espacio en el que puede elevarse, experimentar confianza y dejar atrás inseguridades que quizás no sabía que tenía. La clave aquí radica en que su mente, de manera inconsciente, relaciona tu influencia con una promesa de bienestar, y esa promesa es lo que la hace buscarte de manera espontánea, sin que tú tengas que exigir atención. Es como si, en lugar de empujarla o presionarla, simplemente le brindaras un viento favorable para que navegue en su propio proceso. Y en esa navegación, tu presencia se vuelve indispensable y deseable. Asimismo, existe un nivel de percepción que muchas personas subestiman a la capacidad de activar en ella un sentido de pertenencia emocional en tu entorno. No se trata únicamente de compartir momentos o intereses en común, sino de generar la sensación de que ella forma parte de un espacio que la valida y que la comprende en su esencia. Para lograr esto, debes manifestar una actitud de apertura genuina, sin parecer desesperado por su aceptación, sino mostrando que valora su presencia como un aporte natural a tu vida. Cuando ella detecta en tu comportamiento que no estás tratando de conquistarte a toda costa, sino que te permites disfrutar del momento tal cual es, sin buscar algo en particular, esa sensación de inclusión hace que su cerebro se active en modo de protección y deseo. Quiere mantenerse cerca, porque en ese entorno ella se siente aceptada, segura y en sintonía contigo sin sentir presión alguna. La pertenencia emocional
En realidad, actúa como un magneto invisible y poderoso, pues refuerza su interés y crea un vínculo que, en lugar de ser forzado, se da de manera orgánica. Otra dimensión que suele estar ausente en muchas estrategias tradicionales es el impacto que tiene en ella tu capacidad de escuchar con precisión activa. No basta con oír de manera superficial, sino que es necesario captar los matices, las emociones escondidas tras sus palabras y entender su lenguaje corporal en toda su complejidad. Cuando demuestras esa atención genuina, ella percibe que valoras profundamente lo que expresa, que no solo te interesa su presencia en términos de conquista, sino también su mundo interno. Es como si en sus palabras hallaras un mapa que revela quién es realmente. Y en lugar de juzgar o tratar de corregir, simplemente acompañas ese proceso. Esa forma de interactuar genera en ella una sensación de ser vista y entendida. Aspectos que despiertan en su mente la idea de que tu interés va más allá de lo superficial, creando una atracción basada en una conexión emocional auténtica. En ese nivel, el simple acto de escuchar se convierte en un disparador que hace que ella se sienta irresistible, porque en su interior, esa sensación de ser comprendida se vuelve un anhelo que busca saciar sin esfuerzo. A partir de esa percepción, el siguiente nivel tiene que ver con la capacidad de activar en ella la sensación de que su presencia tiene un impacto positivo en tu vida. Sin necesidad de hacerlo explícito, el modo en que te relacionas con ella debe transmitir que su compañía te inspira o te enriquece en algún aspecto. Esto no significa halagarla en exceso, sino mostrar con acciones concretas que su interacción contigo produce una resonancia interna de valor y alegría. Un ejemplo sería que, en medio de la conversación, compartas algún logro o idea que ella ayudó a potenciar, resaltando su influencia en tu bienestar. Cuando ella detecta que su presencia contribuye a que tú seas una mejor versión de ti mismo, esa sensación de reciprocidad activa en su mente un ciclo de interés que se alimenta solo, sin necesidad de esfuerzos adicionales. La clave consiste en que ella sienta que su presencia no solo la complemente, sino que también tenga un efecto positivo en tu vida, creando un vínculo de valor mutuo que se vuelve inevitable y natural. Finalmente, cabe destacar que todos estos aspectos, en conjunto, operan en un nivel subconsciente, sin que ella tenga plena conciencia de que está siendo manipulada. La verdadera maestría es en disimular la intención de activar estos disparadores. De hecho, cuanto más auténtico y desinteresado parezca tu comportamiento, más profundos serán sus efectos. La sinceridad en tu actitud y en tus acciones permite que ella experimente esa sensación de estar en una presencia que, sin esfuerzo, le invita a acercarse, explorar y sentirse profundamente conectada contigo, porque percibe en ti una energía que no requiere estrategias forzadas ni juegos mentales. Solo en ese espacio de autenticidad y control emocional puede florecer la atracción espontánea, en la que ella misma se convierte en quien busca tu compañía sin que tú tengas que perseguirla. Al contemplar el entramado de conceptos que hemos explorado, resulta evidente que la fuerza de la atracción genuina no reside en artificios superficiales ni en fórmulas preestablecidas, sino en la integración sutil de aspectos internos que, funcionando en armonía, proyectan una presencia auténtica y magnética. Cada uno de estos disparadores, aunque en apariencia simples, en realidad actúan como piedras angulares que sostienen la estructura de una conexión que, por su misma naturaleza, se desarrolla sin esfuerzo cuando se comprende su dinámica intrínseca, la coherencia entre la confianza en uno mismo, la gestión emocional, la autenticidad y la energía que se transmite, se funden en un mismo proceso, y el resultado es una especie de resonancia que se expande más allá de las palabras y las acciones conscientes. En ese sutil espacio donde la percepción se vuelve una forma de comunicación silenciosa. Las implicaciones de estos principios toman forma como un flujo que invita a adentrarse en un modo de relacionarse, que opera en un nivel más profundo y menos consciente, aunque en realidad es en ese nivel donde se gesta toda la magia. En el fondo, todo converge hacia una idea central. La clave para que una mujer te siga sin esfuerzo se encuentra en crear un campo de energía, en el que ella misma se sienta atraída por la autenticidad
de tu presencia. Esa percepción de legitimidad, de que no necesitas forzar ni manipular, funciona como un imán que despierta en ella una respuesta instintiva y espontánea. La interacción, por tanto, deja de ser un juego de estrategias mecánicas para convertirse en un diálogo silencioso entre dos mundos internos. El tuyo, que refleja una seguridad y un equilibrio genuinos, y el suyo, que se siente invitada a explorar sin miedos ni expectativas impuestas. La magia ocurre cuando ambas partes logran fundirse en esa sincronía invisible, en una danza donde cada paso surge de un entendimiento profundo y silencioso. A medida que avanzamos, se revela que la manera en que gestionas tu presencia y atención en esos momentos de encuentro aporta a esa sutil corriente de atracción un carácter inevitable. La sencillez con la que aceptas lo que empieza a emerger en ese intercambio, sin tratar de forzar resultados, genera un efecto de naturalidad que, por sí mismo, actúa como un catalizador de deseo. Esa actitud, que se manifiesta en acciones que parecen pequeñas, pero contienen un peso específico en la trama emocional, construye un puente que va más allá de las palabras y las impresiones superficiales. La percepción de que ella está en un espacio donde su influencia y su interés no solo son aceptados, sino valorados en su potencial, crea un ciclo de influencia mutua en el que la relación fluye con mayor espontaneidad. La suma de estos elementos, en conjunto, va modelando un escenario en el que la atracción surge de manera orgánica, como un río que encuentra su camino natural, sin necesidad de empujar o forzar su cauce. Mantener esa visión de conjunto en medio del flujo de momentos y emociones requiere que te mantengas atento y consciente, pero también que permitas que la autenticidad sea la fuerza motriz que impulse cada interacción. Es como sembrar semillas en un terreno fértil. No basta con arar la tierra o esparcir las semillas, sino en cómo se nutre ese suelo con la confianza, la presencia y el respeto que proyectas. En ese equilibrio, la relación comienza a tejerse en un tapiz donde cada hilo corresponde a una acción auténtica, a una vibración interna que se refleja en una energía que ella no puede dejar de notar. Y en esa sutil percepción comienza a gestarse la atracción profunda, la que no necesita ser forzada ni sostenida con artificios, sino que se convierte en un proceso natural, que fluye desde la coherencia de quienes se muestran en su estado más genuino. Al final, todo apunta hacia un punto en el que no hay separación entre lo que se da y lo que se recibe, sino en cómo ambas partes se unen en un flujo sincero y sin obstáculos. La verdadera transformación ocurre cuando comprendes que lo que realmente atrae es esa resonancia interna, esa vibración de autenticidad que, casi sin esfuerzo, termina por sellar un vínculo que, por su misma naturaleza, se vuelve inexorable y duradero. Así, al unir estos hilos que hemos ido entrelazando, la pieza final revela que la clave está en convertirte en esa presencia que, sin buscar, despierta en ella una irresistible necesidad de estar cerca, de explorar y de dejarse llevar por la corriente, de una atracción que surge desde la profundidad de ambos en una danza armónica y espontánea. Y mira, si llegaste hasta aquí, es porque algo en este contenido resonó contigo. Y eso ya dice mucho sobre el camino que estás eligiendo recorrer. No es cualquiera quien tiene la disposición de llegar hasta el final, de absorber, de reflexionar. Eso demuestra que te estás tomando esto en serio. Si este video te trajo alguna claridad, algún insight que no tenías antes, deja un like ahí abajo. No es solo por el algoritmo, es para que yo sepa que este tipo de contenido está llegando donde necesita llegar. Y suscríbete al canal, activa la campanita, porque hay mucho más en camino. No es una promesa vacía, es la continuidad de lo que acabas de ver. Y para que yo sepa que realmente absorbiste todo esto hasta el final, deja un comentario con la frase estoy contigo hasta el final. Así sé que no solo viste el video lo antondes. Ahora, hay un video aquí al lado que complementa exactamente lo que acabamos de conversar. Entra en otros disparadores que no exploramos aquí, pero que hacen toda la diferencia en la práctica. Haz clic y continúa conmigo por allá. Vamos juntos en este viaje.